Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto tener la oportunidad de saludarlos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Luis Diego Calderón, soy director ejecutivo y parte del equipo de CAPCA, que es la Asociación de VCs y de fondos de inversión y inversionistas ángeles de todo lo que es Centroamérica y el Caribe. Muy contento de poder dar inicio el día de hoy con lo que son nuestros CAPCA Talks. A pesar de que hay gente que va a ir ingresando, vamos a iniciar ya respecto a todos con el tiempo, ¿verdad? Y poder ir desarrollando poco a poco un tema interesantísimo, un tema bonito que tenemos el día de hoy. Eh, Me complace antes de comenzar y presentarle a los invitados que tenemos, primero que todo presentarles a Fátima Miranda, quien ella es parte del equipo de... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, ¿cómo están todos? Primero que todo me presento, mi nombre es, yo creo que algo pasó, ¿verdad? No sé si me escucharon bien la introducción, o como Sí, que me escuchamos la mutearon. introducción. Pero si hubo Sí. algún problema, no hay problema, estos que estamos en vivo, tienen cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que hoy tenemos, como les dije, un día, un webinar súper interesante para nosotros aquí en la asociación. Y nuevamente, antes de pasar a esto, quiero presentarles a Fátima, quien es parte de CAPCA, y que el día de hoy va a estar llevando las riendas conmigo de lo que es esta actividad. Esta es una actividad que nosotros, por lo general, el CAPCA Talks, nunca lo abrimos al público específicamente. Nosotros, por lo general, hoy estamos haciendo un poco la excepción por por el fin que tenemos, pero es algo que siempre grabamos y lo compartimos 100% con solo la membresía de la asociación, pero hoy quisimos abrirlo un poco más porque nuestro objetivo es poder invitar diferentes emprendedores que hayan en la zona, que están de Centroamérica y el Caribe y que quisieran conocer un poco más sobre este tema. Igual nosotros al final todo esto lo compartimos a toda nuestra base, a toda nuestra red. Entonces, para que podamos llegar a un poco más, porque uno de los principales pilares que tiene la asociación es el poder formar a los emprendedores en esto, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver el tema de inversión y el tema de bicis. Entonces, ahora sí, sin mucho
eh, dejar de hablar tanto, ¿verdad? Quiero eh, darle la bienvenida, primero que todo, a nuestro equipo de panelistas del día de hoy, ¿verdad? Me complacen presentarles, primero que todo, a la dama que hoy nos va a acompañar, pero va a ser la que va a liderar todo el tema con respecto a VCs, ¿verdad? Para darnos esa perspectiva con respecto a qué es lo que el fondo realmente está buscando o cómo es que un fondo apoya a los diferentes startups en este proceso de levantamiento de capital. Y le doy la bienvenida. Hola Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Para los que conocen a Meli, Meli ella es, voy a leer un poco de la biografía de ella, es profesional del desarrollo con experiencia demostrada de trabajo con diversos organismos internacionales y firmas del Venture Capital. Tiene una gran pasión por la innovación social, el emprendimiento y el capital de riesgo, el desarrollo sostenible y las cadenas de valor globales para el desarrollo económico. Ella hoy en día nos acompaña por parte de Caricacu Ventures y muchas gracias, Meli, por tu tiempo y por ser parte del día de hoy de esta conversación que vamos a tener. Un placer. Gracias, Meli. Y también quisiéramos eh, darle la bienvenida a dos emprendedores, dos startups que han pasado por ese proceso de levantar capital, ¿verdad? Y hoy, primero, permítame presentarles a Diego Fernández, él es CEO de Cento, el cual es una plataforma que se encarga de gestionar todo lo que es operación a nivel de centros de contactos, ¿verdad? Entonces, Diego, muchas gracias también por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. La idea es poder desarrollar un poco tu experiencia en lo que has vivido durante todo este proceso. Buenísimo, no, gracias Luis Diego, gracias por invitarme y en lo que les pueda contar de la experiencia que tenemos, que seguimos aprendiendo mucho, incluso me emociona mucho el otro panelista también, founder, que va a estar porque también le quiero aprender muchísimo a él. Eh, pero nada, gracias y feliz de contarles nuestra experiencia. Perfecto, y a eso vamos, ¿verdad? Presentamos también al otro panelista que tenemos, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a Alex Siles, ¿verdad? El CEO de Snap Compliance. Los que no conocen Snap Compliance es una plataforma también que se encarga de todo lo que es gestión, pero sí, gestión de riesgo para entidades financieras. Entonces, ¿qué tal, Alex? También muchas gracias por aceptar la invitación y por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenas noches, buenas tardes. No, gracias a ustedes más bien por invitarme, por estar acá. Y sí, me acompañan dos personas que admiro mucho, Senta y Amelie también, que sé que van a aportar mucho a esta conversación. Muchas gracias, Alex. Y bueno, vamos a ir un poco introduciendo la metodología, ¿verdad? Vamos a hacer una serie de preguntas, compartiendo aquí un poco entre los tres con respecto a la experiencia, pero también vamos a darle oportunidad a todos los que están aquí acompañados de que puedan hacer también preguntas en algún momento de dudas que tengan con respecto al proceso. La idea es que hagamos esto lo más interactivo posible y que también quede todas esas dudas, ojalá grabadas y respondidas en su momento. Les voy a contar cómo nace esto, esta idea de este tema. Primero que todo, porque los que hemos tenido a nivel de la asociación constantemente nos escriben emprendedores que quieren que les ayudemos con este proceso de cómo hacen para poder iniciar su ronda de inversión, qué es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, y también por mucho en la industria en la que estamos, hemos visto también startups que ya están durante el proceso y a veces cómo hacen para cerrar, la verdad, también conocer un poco sobre ese proceso. Entonces, como les decía, así es como nace y así me gustaría iniciar prácticamente con la primera pregunta y hoy vamos a romper un poco por lo general siempre empezamos con, primero invitamos a las damas a iniciar, pero hoy, para poder entrar un poco más en contexto, quiero iniciar haciendo la primera pregunta tanto a Alex como a Diego, cada uno nos pueda contar con su experiencia, ¿verdad? Antes de levantar su primera ronda de inversión, ¿qué pasos claves tomaron para prepararse y aumentar sus posibilidades de éxito? Entonces, si nos cuentan un poco de la experiencia que pasaron sobre todo eso, si quieres comenzamos con vos, Diego, y luego Alex, y ya luego continuamos con la otra pregunta. Buenísimo. Yo creo que es una pregunta interesante y quizá les cuento un poco qué hicimos nosotros antes de levantar capital y que creo que es bien importante. Creo que lo primero fue definir si efectivamente debíamos levantar capital. Y eso es crítico por varios puntos. Primero, porque no todos los negocios están pensados ni deberían levantar capital. Y no porque unos sean mejores que otros, sencillamente porque algunos modelos de negocio, algunas industrias lo requieren y otras
sería el peor error levantar. Otro, porque hay veces que como founder, pues yo tengo otro co-founder, ¿verdad? Con el que teníamos que estar de acuerdo si efectivamente nuestra visión de la empresa empataba con lo que implica ser una empresa que levanta capital y que se mete en el mundo VC y capital de riesgo, digamos, ¿verdad? Creo que es otro nivel importante. Obviamente también al decir sí vamos a levantar capital, estamos diciendo, estamos totalmente empatados con que va a ser una empresa con una intensidad y cambios y velocidad mucho más rápida, y eso tiene una gran implicación a nivel estilo de vida. Y creo que eso era lo primero, pues entender si sí lo necesitábamos o no, ¿verdad? Creo que muchas veces existe este tema donde pareciera que levantar capital es el fin, cuando realmente es el medio, y que qué cool y qué sexy ser ese startup que levantó plata, y entonces como que toda la gente está pensando en eso, y creo que por ende es bien importante primero definir si hace sentido, ¿no? Y eso fue lo primero que hicimos con mi socio, y empatábamos en que sí, pues estamos en una industria antes de todo el tema de ChatGPT, OpenAI y demás de AI, que sabíamos que iba a ser bien rápida, estamos en tecnología y queríamos crear una empresa con dos cosas. Uno, que pudiera crecer a toda Latinoamérica, y por otro lado, que tuviera opción a luego ser vendida eventualmente en el tiempo. Y todo eso pues llevó a que dijéramos, sí, levantemos. Y eso fue crítico. Claro, eso no tiene nada que ver con el proceso ya de levantar capital, pero sí con el proceso de sincerarse en si no me estoy pegando un tiro al pie a levantar plata solo porque sí, ¿verdad? Luego, lo otro, y aquí a mover un poco más táctico, creo que otra cosa que teníamos clarísimo nosotros era que no queríamos levantar solo con una idea, sino queríamos levantar con un poco más de tracción. ¿Por qué? Porque íbamos a tener una mejor valuación, nos íbamos a diluir menos, y como nuestro plan era eventualmente un éxito, o sea, vender la empresa, pues queríamos diluirnos poco, ¿no? Entonces, eso. ¿Y qué es tracción? Para nosotros era tener un MVP, era idealmente tener ya ventas recurrentes, y si no, por lo menos tener letters of intent, o sea, empresas que dijeran, cuando lo tengan, lo quiero, ¿verdad? Eso para nosotros fue como crítico también. Eso nos iba a ayudar a tener mejores términos a levantar plata. Y creo que, bueno, algo que yo les diría, tal vez como intro a cómo fue nuestra historia de levantamiento de capital. Nosotros no nos fuimos directo a hacer una ronda de levantamiento con inversionistas institucionales o ángeles, sino que entramos a una aceleradora que se llama Plátanos Ventures. Entonces eso nos cambió un poco la secuencia y lógica de cómo levantar plata después. Y efectivamente fue como nosotros decíamos, antes de ir con fondos institucionales necesitamos tracción para entrar a una aceleradora. En la aceleradora todavía acelerar un poco más, entender cómo es que funciona este mundo, y no desenfocarnos antes de tiempo en ir a levantar plata institucional o hacer una ronda, digamos, que de algún otro estilo. Entonces, esas fueron como tres cosas, ¿no? Uno, definir si efectivamente valía la pena y hacía sentido para nosotros a nivel personal y a nivel empresa. Dos, crear tracción antes de pensar en ir a acercarnos con cualquier lugar que nos diera dinero. Y tres, antes de ir con inversionistas institucionales o hacer una ronda más formal, tratar de entrar en una aceleradora, que para nosotros fue un hitazo, o sea, fue lo que nos ayudó a luego por sí levantar más plata después. Perfecto, muchas gracias, Diego. Gracias por tu respuesta. Igual, Alex, si nos cuentas así, de manera de introducción, Sí, cómo fue la claro. experiencia. Sí, en realidad, Diego y yo tuvimos un camino muy similar. En realidad, creo que es el camino más sensato a la hora de levantar capital. Primero, sincerarse y saber si realmente uno necesita el capital o no. En el caso de Snap, nosotros duramos 3 años haciendo bootstrapping y en ese proceso de 3 años, primero lo que buscábamos era generar tracción, como bien lo indicaba Diego, validar que el producto realmente lo querían las empresas, si estábamos resolviendo un problema latente dentro de el mercado, que eso es algo muy importante, poder ir a resolver una necesidad de las entidades, en este caso nosotros, entidades financieras. Y pues una vez que habíamos validado esos primeros hipótesis, una vez que estábamos teniendo atracción en el mercado, entramos también a una aceleradora, justamente, y creo que ese es como el camino más óptimo porque te van a orientar, te van a dar las pautas para que puedas hacer las cosas de una mejor forma. Porque como bien lo dice Diego, cuando uno entra con una relación de inversionistas, es decir, la cuestión cambia.
Es decir, esto es algo que tiene que generar, esto es algo que tiene que crecer aceleradamente, tienes que manejar tienes que subir la barra en realidad, ahí tienes que ser un poquito más eficiente en muchas cosas y ya traes a alguien más a la mesa, ¿verdad? Con la cual vas a conversar ciertos temas muchas veces difíciles, incómodos, entonces sí es muy importante tener ese cambio de mindset que vas a experimentar una vez que tienes inversionistas. Y algo de las cosas más importantes también es saber qué tipo de inversionistas quieres traer a la mesa, porque tienes que ver tus necesidades. Una de las cosas es que hay inversionistas que te dan la plata, pero son muy pasivos y otros que son muy, muy activos. Entonces, ¿qué es lo que están necesitando en ese momento? ¿Solo el dinero o smart money? Eh, Dentro de las recomendaciones que yo podría hacerles es busquen un fondo que realmente les va a aportar, porque la plata pueden conseguirlo en muchos lugares, pero la experiencia que les puede dar un fondo, eso es invaluable y eso puede significar la diferencia en quedarse un poco estancados o crecer. En el caso nuestro, cuando levantamos nuestra primera ronda fue en el 2022. Y una de las cosas que hoy los inversionistas nos preguntan es ¿por qué el crecimiento tan acelerado que ustedes tuvieron en el 2022? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pasamos de bootstrapping a recibir inversión. Entonces, sí hay que ir buscando esos saltos, ¿verdad? Dentro del crecimiento de la empresa. Gracias, Alex. Y Meli, aquí para ya darle continuidad a la conversación, me imagino que ustedes constantemente están revisando startups, ¿verdad? Que tal vez unos todavía están iniciando en este proceso o llegan hasta consultarles cómo hacen para que ustedes, para poder escucharlos, ¿verdad? Para que ustedes por lo menos presentarles sus pitches en esos primeros pasos. Entonces, ¿cuáles consideran que eso en lo que un fondo se fija o busca cada vez que tiene la oportunidad de conocer una startup y especialmente para ver si llama la atención para que ingresen en ese proceso de inversión? Ok, entonces, bueno, tal vez primero que todo hacer un disclaimer para quienes no saben, tanto la startup de Diego como la de Alex son parte del portafolio de Caricaco Ventures. Ujú. Entonces, em, que lo sepan y así que súper orgullosos de todo lo que dicen porque efectivamente han tomado muy buenas decisiones ambos con sus startups. Pero, a ver, para ir a responder un poco tu pregunta, creo que lo primero es entender que todos los fondos son distintos, en el sentido que hay fondos que invierten por etapa, hay fondos que invierten por industria, hay fondos que invierten por geografía. Entonces, lo primero que yo siempre les digo, incluso cuando nos tocan la puerta, muchas veces nos tocan la puerta y no han ni siquiera visto nuestra página web, donde tenemos ahí literalmente los criterios de inversión, el proceso, los pasos, es investiguen para ver si van a ser buen fit o no, ¿verdad? Con el inversionista al que le están escribiendo por primera vez. En el caso de Caricaco Ventures, nosotros invertimos en etapa temprana, ¿verdad? Pre-seed y seed en fundadores de Centroamérica. Entonces, esa es nuestra tesis y en eso, ¿verdad? Todos nuestros esfuerzos van hacia el sourcing de founders que cumplan con esas condiciones. ¿Qué vemos nosotros como equipo de inversión? Varias cosas. Primero, el equipo, que es lo principal. Como nosotros invertimos en etapa temprana, sí invertimos en productos, sí invertimos, ¿verdad?, en proyecciones, en métricas, en tracción, pero sobre todo invertimos en fundadores, porque en etapa temprana eso es lo que existe. O sea, el producto que nosotros vemos cuando vemos ese primer pitch, a 5 años después, ¿verdad? O sea, el Snap de 2022 no es el Snap de ahora, siento de, o sea, preinversión, acento ahora, acento en 5 años no va a ser lo mismo. Entonces nosotros no invertimos en producto, invertimos en equipo y en fundadores. Y en eso quiero hacer doble clic en lo importante que es las habilidades que sean complementarias dentro del equipo fundador. Eso es algo que por lo menos nosotros, o sea, le hacemos doble clic. ¿Qué más vemos? Obviamente oportunidades de mercado, o sea, que estén atacando un mercado que sea objetivamente grande, que haya un potencial de crecimiento en la industria, ¿verdad? Que los founders están tratando de ingresar. em, y nosotros, igual, particularmente en Centroamérica, un potencial de expansión regional. Eso es súper importante. A nivel de producto y tecnología, que obviamente sí tenemos que revisar, eh, qué tan defensible es el producto, ¿verdad? O si es un producto que ya existe en otras geografías, que pasa un montón, ¿verdad? El Uber de Latinoamérica, el XD, que está perfecto, no hay que inventar el agua tibia.
eso lo vemos, pero qué ¿verdad? Etapa de desarrollo está, qué diferenciación tecnológica, qué escalabilidad le vemos a esa tecnología, métricas de atracción, sí son importantes, no un número en particular, pero una tendencia, que veamos un crecimiento en ingresos o en costo de adquisición de clientes, ¿verdad? Por el contrario, una disminución. em, Ver un poco los unit economics que hagan sentido. No, igual, nosotros invertimos de número de rojos, o sea, nadie va a estar haciendo plata en el momento que reciben un ticket nuestro, pero lo que nosotros queremos ver es ese camino hacia la rentabilidad, ¿no? Como que haga sentido, que la historia que nos están contando, yo diga, ok, les creo, voy a apostar por ustedes. Eh, y lo mismo, o sea, modelo de negocio, ¿verdad? Que sea claro, que sea escalable, que haga sentido. Y ventajas competitivas, eso sí es súper importante, o sea, ver qué efectos pueden tener efectos de reels, si hay algo en temas de marca, barreras de entradas, o sea, cómo podemos hacer que ese producto tenga capacidad de defensa o tenga como cierto diferenciador versus los restos de competidores. Yo diría que eso es como lo principal que nosotros vemos. Perfecto, gracias, Meli. Y ahora va un poco la pregunta a lo contrario. También me imagino que vienen, ¿cuáles son por lo general? Esos son como lo que ustedes ven, pero también los principales errores, sí, muy puntuales, que comete un startup a la hora de querer levantar capital y que o muchas veces le dicen, no, es que todo usted no está, podemos decir que todavía no está preparado. No sé, me gustaría como indagar en esa parte. Ajá, entonces son varias cosas, o sea, una cosa es cometer un error a la hora de estructurar una ronda o que no están listos. Entonces, creo que un startup tiene que cumplir como ciertos criterios para efectivamente levantar capital con éxito, ¿verdad? Tiene que haber em, llegado a hitos, ¿verdad? Y eso depende nuevamente de la etapa, pero tiene que tener ciertas métricas para que uno como inversionista diga, ok, check, ¿verdad? Hay demostrado ciertos indicadores, ciertos KPIs, ¿verdad? O que están consistentemente mejorando. Hay ya señales de product market fit, ¿verdad? Que eso yo sé que lo han escuchado hasta el cansancio, pero es verdad. O sea, hay un producto mínimo viable, hay usuarios reales, hay intención de compra, hay recurrencia, hay evidencia de ese crecimiento orgánico. Súper importante. Em, ¿Qué más? Buen modelo de negocio, ¿verdad? Escalable, que ya los primeros ingresos, em, que haya una mayor comprensión de la estructura de los costos, de los precios, de los márgenes, eso es lo que va a permitir ese crecimiento. Y eso es lo que nos dice a nosotros que si nosotros inyectamos capital, ese capital va efectivamente a, o sea, jalar la palanca de crecimiento. De lo contrario, o sea, es básicamente invertir en algo que no va a crecer. Que no va a alcanzar los hitos, como les decían Diego y Alex, que un fondo de venture capital está buscando. Nosotros no estamos buscando ser un lifestyle business, ¿verdad? No queremos como que sean rentables y que vivan tranquilos. Eso no es, eso no es nuestra meta. Nosotros queremos ver unicornios, queremos ver, ¿verdad? Esos startups que van a liderar, literalmente van a posicionarse en las diferentes industrias y que van a estar haciendo millones. Porque así es como hacemos plata, ¿verdad? 10 años, no ahorita, pero 10, 15 años de aquí en adelante, Diego, Alex y Caricaco Ventures, así es como vamos a poder seguir invirtiendo y seguir moviendo como esa rueda. Entonces eso, súper, súper importante el plan de recaudación de fondos, o sea, una justificación del capital. Si ustedes me están pidiendo $1 millón, ¿para qué lo van a usar? O sea, necesitan realmente $1 millón. Y aquí, yo sé que Alex se vio, pero nosotros siempre les preguntamos, ¿está seguro? ¿Eso es lo que usted necesita? ¿Está pidiendo más de lo que necesita? ¿Está pidiendo menos? O sea, las proyecciones son súper, súper importantes Ujú. porque necesitan dejar suficiente colchón para poder llegar a los hitos, pero no levantar demasiado para diluirse más de la cuenta, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y toda la documentación, eso es súper clave, ¿verdad? El tener ya, o sea, el pitch, no les puedo explicar lo importante que es la carta de presentación, o sea, ustedes pueden tener una empresa o sea, que haga sentido, que sea lo más racional del mundo, pero si ustedes no logran, ¿verdad? En los 5 minutos tal vez que tenemos nosotros para ver inicialmente un pitch, poder captar la atención de ahí la perdimos. Entonces, Claro. realmente es súper, súper importante, o sea, que ese pitch sea convincente, que sea corto, que sea preciso, que sea toda la comunicación que tengan con los inversionistas, o sea, por favor, consideren que
los fondos normalmente están viendo cientos de oportunidades, ¿verdad? Entonces, el tiempo que tienen, sobre todo ese primer filtro, es corto. Entonces, cualquier cosa que puedan hacer para captar la atención, eso es muy, muy, muy relevante. Bueno, gracias, gracias, Meli. Uy, y esta pregunta ahora va para Alex y para Diego. Me imagino, vamos a ver, tú siempre le dicen, ok, el pitcher se convierte parte del día a día, ¿verdad? Así como cualquier cantidad de presentaciones cuando están en este proceso de levantamiento, pero también yo sé que al mismo tiempo hay muchos fondos que ya empiezan a levantarse y a tener interés en ustedes. Varios fondos. Mi pregunta va hacia allá. ¿Cuáles son los principales, o qué es lo que ustedes, cuando ya tienen, por ejemplo, varios fondos que les toca la puerta, ¿verdad? ¿Qué se fijan para decir, sí, me gustaría ser socio, que ellos sean socios de nosotros? ¿Cuáles son esos principales puntos en los que ustedes se enfocan o criterios para seleccionar un inversionista? Porque también eso es parte del trabajo que se hace por parte de la startup, ¿verdad? Me imagino que no con cualquiera aceptan el dinero. Entonces, para mí eso es importantísimo. Entonces, me gustaría escucharlos. No sé si quieren, empezamos con Diego también. ¿No quieres darle voz, Alex, primero? Ok, ok. Dale, nos vamos Eh, turnando. gracias, Diego. Bueno, una de las principales características en las que nosotros nos fijamos es en el aporte que podemos tener, lo que llamamos el smart money, es decir, qué tanto nos puede aportar el fondo fuera del dinero. Eh, Porque eso va a depender también mucho en la etapa en que estemos. En el caso nuestro, en este momento, en la última ronda que estamos levantando, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa mucho? Es crecer más. Ya tenemos un producto, estamos afianzados en varios mercados, lo que ocupamos es crecer. Y justamente nuestro pitch termina con eso, es decir, ocupamos de todos un networking para poder crecer y poder llegar a los hitos que nos estamos proponiendo. Eh, ¿En qué nos fijamos en nuestra primera ronda de inversión? Que fueran fondos que tuvieran la capacidad de hacernos coaching también, porque, es decir, estamos empezando en este mundo del venture capital y no queremos un fondo que nos estuviera metiendo plata y nos dejara ahí a la deriva, ¿verdad? Sino que nos fuera dando ese seguimiento o que nos fuera enseñando cómo es que nos tenemos que ir moviendo. Hay muchos fondos que tienen esa característica y, bueno, tengo que recalcar que Caricaco, eso es una de las cosas que nosotros nos ha aportado y nos ha apoyado. Por eso cuando Meli nos estaba mencionando lo del monto, yo me reía porque es las conversaciones que hemos tenido en algún momento. Es decir, ¿realmente vamos a ocupar eso? Sí, no, ¿cómo lo vamos a invertir? Entonces, son reuniones o conversaciones muy estratégicas que hay que tener, o que hay que ir a promover con los fondos que vayamos a incluir dentro del cap table de la startup. Eh, Algo muy importante también es a los mercados que nos pueden ir abriendo las puertas. Por ejemplo, qué sé yo, que nosotros queremos ir a Colombia. Bueno, nos interesaría tener fondos en Colombia, porque eso nos está abriendo las puertas para conocer la cultura, el mercado y muchas eh, de las empresas que podríamos captar como nuestra cartera de clientes podrían venir a través de los fondos. Entonces, esos son como los criterios más relevantes que nosotros analizamos cuando estamos en un proceso de levantamiento capital. Súper. Yo empato con todo lo que acaba de decir Alex. Creo que el tema de buscar smart money para siendo un tema de entender, y yo lo pondría así como que el inversionista, que no tiene que ser a mi criterio, al menos en primeras rondas, como íbamos nosotros, ahora pues más adelante quizás sí, pero al principio incluso no solo son venture capitals, ¿verdad? También pueden ser ángeles, otros founders, puede estar friends and family si es que hace sentido. Y creo que es eso, es encontrar si hay una lógica a nivel de la narrativa de quién es el que te está metiendo plata y en qué momento estás, ¿verdad? Empato con lo que dijo Alex y para contarles un poco la historia nuestra. Nosotros necesitamos primero una aceleradora. ¿Por qué? Porque éramos first time founders en un tema tecnológico que tenía que ser explosivo y no teníamos un carajo de idea de cómo hacerlo. Esa es la verdad.
Entonces, entramos ahí porque necesitamos esa guía, ese norte, ese entender luego cómo se levantaban rondas y demás, ¿no? Entonces, como que ahí ese era el smart money, nos iba a aportar no solo plata, incluso el ticket que nos mete la aceleradora a la que entramos no lo usamos hasta que salimos de la aceleradora porque no sabíamos ni en qué usarlo. Lo que necesitamos era la parte smart de la inversión. Acto seguido, vamos y no pasamos nunca por Friends and Family porque pensábamos que mis friends y mi family no tenían nada que ver con la industria en la que yo iba y vivo con ellos, entonces me iban a estar molestando cuando no les diera dividendos en el mes 6. Entonces, como que al final del día digo, ya al salir de ahí, ¿nosotros qué buscamos? Buscamos, ok, seguimos entendiendo cómo crear empresa y cómo hacerlo de forma muy grande. Vámonos a buscar a ángeles, vámonos a buscar a otros fundadores exitosos y vámonos a buscar, como bien dice Alex, ahí sí que fondos que puedan ser nuestros coaches y tuvimos la gran dicha estratégica, diría yo, porque pues como que es una mezcla entre suerte que pasaron las dos cosas y que sí lo fuimos a buscar un poco, fondos que se involucran bastante y al mismo tiempo que estaban en las latitudes a las que queríamos llegar. Entonces, por ejemplo, en nuestra estrategia al corto plazo estaba cómo podemos dominar México y todo Centroamérica, siendo nosotros de Guatemala. Entonces nosotros casi no levantamos tickets en Guatemala porque ahí teníamos muy buenas conexiones, muy buena llegada, muy buen mercado ya cautivo, digamos, o ya capturado hasta cierto punto. Entonces dijimos, bueno, necesitamos un fondo que nos pueda hacer buenas intros en México y un fondo que nos pueda hacer buenas intros en el segundo país al que le dábamos más peso en Centroamérica, que era Costa Rica. Y ahí es donde entra, por ejemplo, Caricaco como anillo al dedo. Entonces, de acuerdo, como que entender adicional a la plata qué más me puede aportar el fondo. Creo que tal vez el último pelo que le voy a agregar a los puntos es cuáles eran nuestros red flags, de qué fondos no tocar o qué inversionistas no tocar en la etapa en la que estamos. Y son, por un lado, inversionistas que no están acostumbrados a hacer inversión de riesgo. ¿Por qué? Porque son los que en las primeras de cambio, en las primeras de que haya no todo es highlight, es una montaña rusa bien rara de navegar. En las primeras de que vamos para abajo son los primeros que van a estar pidiéndonos o exigiéndonos mucho más de la cuenta. No entienden realmente el juego de un startup en etapa temprana. Entonces, cuando eventualmente un inversionista no estaba acostumbrado a hacer este tipo de inversión, y cuando le explicábamos el mecanismo, le notábamos en la cara que como que no muy le convencía, eh, y estaba más enfocado en invertir en bienes raíces y en algo que da, por ejemplo, un retorno, digamos, continuo de dividendos y que así era lo que pensaba que iba a pasar con nosotros. Mejor no tratamos de explicarle más. Y era, mira, no, gracias, esto no va a ser sano ni para vos ni para nosotros. Porque otra cosa que nosotros tomamos mucho en consideración era cuando teníamos los primeros fondos o ángeles que nos llegaban y nos decían, estamos en el año 1 de ventas nosotros y nos decían, mira, necesito tu proyección de aquí a 3 años. Pues no, él no sabe que esta cosa es, yo no sé qué va a pasar en 6 meses. O sea, si quiere, le puedo hacer algo a un año y pues algo de congruencia va a tener, pero 3 años es cuento. Entonces, creo que en esos casos ni nos tomamos el tiempo de hacerlo. Dijimos, mira, lo más que tenemos es un año y hacíamos el disclaimer de y nada está escrito en piedra. Y si necesitaban más, pues no, pues next, ¿verdad? Y creo que eso nos ayudó muchísimo a que hoy nuestro cap table, o sea, los inversionistas que tenemos, es gente que uno entiende el riesgo al que se metió. Eh, Dos, sabe que lo vamos a escuchar, por supuesto que sí, porque nos tiene que dejar trabajar también a nosotros. Y tres, pues también, digamos que invirtió en un portafolio bien amplio, usualmente no solo en nosotros, y entonces, pues tampoco le estamos arruinando la vida a él, pues. Y ojo, esto no quita el tema de que tenemos un compromiso fuerte con todos nuestros inversionistas, que los escuchamos, que somos transparentes, que hay, como les digo, una responsabilidad horriblemente fuerte, por supuesto, pero sí es bien importante entender si tu inversionista está hecho para el tipo de inversión cuando sos startup que es de riesgo, ¿verdad? Porque luego, si no, esas relaciones se pueden volver muy tóxicas o te consumen mucho tiempo o ya no te dejan trabajar en lo que hace una startup, que es trabajar rápido, equivocarse y volver a darle, ¿verdad? Entonces, sí. Gracias, gracias Diego. Vamos a hacer para aquí vamos a entrar un poco de preguntas por parte de la audiencia, de los que nos están acompañando del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna Sorry. consulta, Sí, quiere Diego, yo puedo meter la cuchara un segundo, nada más porque Sí, me claro. parece súper interesante lo que acaba de decir Diego, que es cierto, y a la inversa también.
Así como nosotros como inversionistas tenemos que, o sea, nosotros no somos dueños de la empresa y no operamos la empresa, los fundadores de startups no pueden pretender que sus inversionistas les resuelvan todos los problemas. En el sentido de, eh, o sea, sí, vengan a nosotros con cosas estratégicas, ¿verdad? Con preguntas específicas, pero nosotros no operamos empresas. Entonces, que eso que me parece súper relevante. O sea, todo lo que los chicos estaban diciendo como de responsabilidades, tal cual. O sea, hay que dejar clarísima la relación desde un inicio porque piensen en eso como, o sea, ustedes founders van a casarse no con una persona. O sea, ya se casaron con sus co-founders, que si son cinco, o sea, son cinco, y encima todos los inversionistas y los inversionistas que van a ir dejando de camino, ¿verdad? En rondas posteriores y ver cómo van limpiando ese cap table. O sea, es complejo, es un mundo complejo. Entonces, tener muy claro eso, cómo resolver problemas. Creo que, bueno, eso es para otra, ¿verdad? Charla completamente, pero como los roles y responsabilidades de entrada, que sí, smart money, pero al mismo tiempo, o sea, no me toca a mí hacerte tu labor comercial el 100% del tiempo, ¿verdad? Ujú. Hay cosas ahí que son relevantes. Sí, genial, genial el punto que dices, porque yo sí sé, y porque lo he visto mucho con los miembros de GATCA, que por lo menos aquí sí tratan de apoyarse en recomendar startups que son de sus portafolios, compartir unos deal flow, ¿verdad? Eso es relevante. Y, Meli, y continuando con vos, y es más que todo una pregunta que está aquí en el chat, ¿verdad? Entonces, no sé si Fátima puede leerla un momento, que nos la hace don Fernando Valdés. No sé si don Fernando está ahí, si quiere leerla a él también por aquello. Eh, o Fátima, si gusta, dale para complementarlo yo con un punto. Perfecto. La pregunta es, ¿existe un nivel mínimo de revenues, ejemplo, 50.000 al año, que una startup debe alcanzar antes de pretender levantar capital para ser tomada en cuenta por un fondo de venture capital? ¿O basta con un MVP y unos pocos clientes satisfechos? Sí, y aquí yo quiero complementarla realmente es si, si hay alguna señal que por lo general el fondo identifica, bueno, o algunos parámetros que indica que un startup está listo para comenzar un proceso de levantamiento de capital, ¿verdad? Por ahí es donde va, si, por ejemplo, me llama la atención, dice, si tiene que tener un revenue mayor a $500,000 al año para poder comenzar con el proceso, si es necesario, si no es necesario, o sea, cuáles puntos son importantes que consideren los emprendedores para decir, bueno, estoy listo para para lanzarme al proceso de levantar capital. Ujú. Em, no, no existe. Sería muy sencillo si hubiese como una guía y un checklist. Sería más fácil para ustedes y más fácil para nosotros. Nada más hacer check, check, check y ya. Pero no, la verdad es que no, no existe. Hay algunos fondos sí que tienen requisitos. Por eso les digo, o sea, lo más importante de todo es que busquen. O sea, busquen a sus futuros inversionistas, tómense la tarea de, ¿verdad? Ver en qué, si yo soy un startup que estoy operando en el mundo de logística y quiero hablarle a X fondo, han invertido en logística, invierten en logística, qué empresas hay comparables, o sea, hagan la tarea, ¿verdad? Para que, o sea, sepan ustedes más o menos cuáles son los benchmarks de esa industria, de ese negocio y esa etapa en particular. O sea, no puedo ser suficientemente insistente en que es tan relativo, o sea, realmente es tan relativo, depende de la industria, depende de la etapa, depende del país. No es lo mismo levantar, los chicos no me dejan mentir, en Costa Rica que levantar en Estados Unidos. O sea, los montos aquí son otra cosa, eh, todo es diferente. Entonces, no, no hay niveles mínimos de eso. Creo que ya lo dije en mi pregunta anterior, un poquito como la guía. ¿Qué son red flags? O sea, cuando no estás listo para levantar, cuando tenés 3 años de haber lanzado y seguís igual. No estás listo para levantar, porque no has demostrado, ¿verdad? Lo que les Bien. decía, tendencias. No estás creciendo en clientes, no estás creciendo. O sea, tus clientes te están diciendo, tus usuarios, que no hay un product market fit, que la solución no está realmente resolviendo un problema. Cuando no estás listo para levantar, cuando no sabes qué vas a hacer con la plata, cuando hay un uso poco claro de los fondos, ¿verdad? Eso es importante. Cuando no estás listo para levantar, cuando estás ignorando, ¿verdad? Todo el tema de dilución futura, de problemas con tu cap table. Si recaudaste plata en condiciones, ¿verdad? O no óptimas y ahora estás tratando de tocar la puerta a ciertos inversionistas institucionales,
eso es un tema muy complicado, pero es difícil. O sea, cuando se aceptan malas condiciones inicialmente, son cosas que complican la cancha después. Em, que también es relevante. eh, timing de mercado. O sea, si estás levantando en el downturn, ¿verdad? En la crisis económica, va a estar súper cuesta arriba. Entonces, hay muchas cosas a considerar, pero no te puedo decir como, este es el checklist. Sí te puedo decir, como les dije inicialmente, esto es lo que nosotros buscamos, estos son los criterios más o menos, y adáptenlo a sus etapas y sus industrias. Gracias, Nelly. Voy a aprovechar igual, aquí hay otra pregunta del señor Oscar. No sé si Oscar está por ahí. Eh, él dice, ¿qué debe tener una startup en equipo y estructura antes de levantar capital? Esto es más que todo porque yo creo que es algo que por lo general la startup siempre, el founder siempre tiene eso, de que si hay, vos lo que decís, no hay parámetros, ¿verdad? Pero va mucho a la línea de lo que estamos prácticamente Mm. hablando, ¿verdad? No hay como como un checklist, diga, bueno, tiene que tener esto, esto y esto y esto, va mucho el criterio del fondo, ¿verdad? Yo creo que aquí tanto Diego como Alex pueden contarles un poquito de cómo estaban ellos cuando levantaron para que se den una idea, ¿verdad? De casos, de ejemplos reales, más de lo que yo les pueda decir, pero que es importante a nivel de equipo, que tengas el mínimo equipo esencial para construir. Eso es lo que necesitas. Inicialmente no deberían ser más de tus founders. O sea, tu founding team debería ser suficiente. Sí, obviamente ninguno es técnico, que eso podría ser un red flag, dependiendo de la industria en la que estés. O si vas a hacer algo de créditos y lending y no tenés a nadie financiero, bueno, el equipo mínimo indispensable para construir y para lanzar, eso ocupas. En términos de estructura, si es estructura legal, si es estructura como corporativa, igual, lo mínimo indispensable. O sea, nosotros no vamos a pretender que ustedes, ¿verdad?, tengan resuelto la caja, Hacienda, la holding, todas esas cosas vienen después. Tampoco es que van a tener un desastre, ¿verdad? Y tener ahí a los tíos y a los abuelos y a todo el mundo metido. Eso no, es un red flag. Pero, o sea, tener una cuenta de banco y las cosas claras, pero básico, lo mínimo indispensable, eso es lo único que necesitan. Perfecto, Meli. No sé, aprovechando la pregunta, no sé si Alex quiere contarnos, complementando esa experiencia, ¿verdad? Cuando iniciaron, ¿cómo estaban, verdad? ¿Cómo les fue? Sí, vamos a ver, Snap nació éramos 6 ingenieros en sistemas, en realidad, de los cuales de Gabriela y yo éramos los fundadores, en realidad, y 4 amigos más que quisieron continuar con esto que estábamos planteando nosotros, pero éramos 6 técnicos, ¿verdad? Gabriela y yo tuvimos que desarrollar habilidades de ventas, marketing, ¿verdad? Los founders muchas veces son Zoila. Entonces, comenzamos a trabajar de esa forma. Por eso los 3 años de validación, una de las cosas que nosotros sí quisimos hacer antes de comenzar con un proceso de levantamiento es, pucha, tenemos que ver que esto realmente vaya a crecer en algún momento y que genere, es decir, un impacto en el mercado. Y cuando nosotros decidimos levantar capital, fue luego del proceso de aceleración que tuvimos y cuando ya estábamos topados. Es decir, el mercado nos estaba pidiendo más de lo que nosotros podíamos dar. Justamente ahí fue donde dijimos, ok, ocupamos recursos para llegar a esta otra etapa, porque la misma empresa no estaba generando la cantidad que se requería. Y mucho era porque no podíamos estar en tanto. Ahí fue donde Snap pasó de tener 6 personas técnicas a tener un equipo ya diversificado, donde teníamos un CFO, teníamos un CEO, teníamos personas ya en comercial, nuestro primer equipo comercial, la versión 1.0, ahorita tenemos una versión 3.0 que yo estoy súper satisfecho con lo que están haciendo últimamente, pero es decir, son etapas y todas esas etapas tienes que irlas quemando. Entonces, cuando ya vas llegando a un top en que, escucha, ocupas ir creciendo de una forma más rápida, pero los recursos que tienes en ese momento no te dan, es cuando ahora sí vamos a buscar
estas personas, estos fondos que te pueden ayudar a dar el otro salto. O sea, de nuestro lado fue, yo digo que similar. Nosotros hemos pasado menos etapas, creo yo, de levantamiento, o no sé, pero creo. Porque hemos pasado por la aceleradora y una, y fue consecuente a la aceleradora, así saliendo el día que se terminaba, ahí empezó y un mes después se terminó y that's it. Y desde entonces hemos estado sobreviviendo con eso. Y eventualmente vendrá otra, y entonces me juntaré con Alex a que me dé los tips de la segunda o la siguiente. Pero ahora nosotros a nivel de la pregunta de qué tan estructurado tiene que ser, te lo diría en dos partes. Nosotros cuando entramos a la primera, que fue la aceleración, éramos mi socio y yo, y teníamos a un super junior developer, ¿verdad? Eso fue como la primera. Y sí, teníamos todos los sombreros cada quien, ¿verdad? Y creo que justo pasaba algo bonito que lo mencionaba Melissa hace un rato, y es la complementariedad de los socios. No éramos dos personas que hacíamos lo mismo, sino que sí teníamos esa parte donde éramos radicalmente distintos. Entonces yo era el comercial y el estratega, digamos, a nivel empresa y a nivel ventas y a nivel, pues, necesidad de mercado. Y luego por el otro lado estaba Luis Diego, que es mi socio, que es otro Luis Diego, pero también se llama Luis Diego, que era toda la parte tecnológica, desarrollo y de hacer el producto. Entonces era como un buen complemento, pero ¿qué estructura había? No había, habían muchos sombreros que nos poníamos todos. Incluso creo que hubiera sido un red flag que hubiera tanta estructura, porque en ese momento si pones tanta estructura luego ya no sabes moverla. Entonces, así fue el principio. ¿Y cómo fue la ronda pre-semilla, que fue, digamos que seguida después de la aceleración? Pues había una persona más, porque en esos 3 meses de aceleración habíamos crecido como 3, 4 veces, gracias a Dios. Y pues ya necesitamos a alguien de Customer Success que igual era su primer trabajo y que igual tenía un montón de sombreros, y que cuando a mí me tocó irme a esa etapa de levantamiento que duró mes y medio, tuvo que agarrar un montón de mis roles porque yo me fui de cajón a levantar plata, pero estructura no había. Claro, tenía que haber orden financiero, porque si en la empresita chiquita que apenas vendía no había orden, imagínense, hubiera sido un pésimo indicador para futuro. Sí había una forma de recibir plata, estructura muy sencilla, pero todo era MVP, y creo que eso es bien importante, no sé, en las primeras etapas, pues no te queda tantísima estructura. O sea, tiene que haber lógica de la narrativa de lo que estás haciendo y del pequeño equipo que hay, y se acabó. Por supuesto, cuando eso se va, o sea, eso va cambiando ronda a ronda, pues, verá, y como bien dice Alex, cada levantamiento te va comprando el poder estar en el lugar para la siguiente, y ahí sí, pues cada vez se va estructurando más, y hay otro tipo de hitos y otro tipo de métricas y demás, pero muy al principio, si quieres levantar a nivel etapa muy temprana, pues no, creo que tiene que haber estructura mental de lo que vas a hacer, pero no estructura más allá de eso, pues. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta y me gustaría que ojalá podamos, o sea, la idea la hago, va a ser directa y es también para Diego y para Alex, pues para que quede grabado, porque esto mucha gente se lo pregunta. Y más que todo es ver cuál es el consejo, y es a la hora, vamos, o sea, tal vez es una pregunta muy básica, pero a la hora de que, ¿cómo definen cuánto quieren levantar específicamente en su primera ronda? ¿Verdad? Eso, muchos emprendedores siempre tienen eso, ¿cuánto tengo que pedir? ¿Cómo lo pido? ¿Verdad? Y aquí sí me gustaría mucho escuchar la experiencia de ustedes en esos primeros momentos, cuando estaban en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo fue? Ya, yo sé que la aceleradora tuvo que haberles ayudado muchísimo, ¿verdad? Yo creo que es uno de los principales consejos que nos van a dar, pero entrar así muy rápido, para ya entrar en las últimas preguntas de cierre, ¿cómo quisiera dar un pequeño consejo con respecto a eso? Si quieres, voy rápido yo, y Sí, luego sí. Alex nos da consejos más sofisticados. No, pero a ver, nosotros yo creo que lo parto en dos cosas. Uno, en lo que venimos hablando de qué vas a comprar con la inversión que estás levantando. O sea, a qué etapa querés llegar o qué tiene que pasar. Eso uno, ¿no? Y les digo, en ese sentido, por ejemplo, para nosotros, la aceleradora que nos compraba, nos compraba Product Market Fit. Para nosotros, eso era un entendimiento de cómo llegar a Product Market Fit. Y entonces, pues, ¿cuánto necesitábamos? Pues ahí era lo que la aceleradora nos diera, porque pues no nos preguntaron cuánto queríamos, pero nuevamente lo que nos compraba era eso, y nos compraba otra cosa más, que al final de la aceleradora íbamos a tener claridad de cuál era la siguiente etapa. Entonces, a ver,
Cuando terminamos la aceleradora, nos hicimos la pregunta de qué es el siguiente hito que queremos comprar. Y el siguiente hito era, queremos llegar al $1.000.000 de ARR. Nítido. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a eso, entonces podemos estar en la siguiente etapa, que es probablemente una ronda semilla. Y entonces en la ronda semilla, pues vamos a tratar de llegar a la Serie A. Incluso en nuestro caso era un bold move que estamos aquí peleando todos los días para conseguir, y es, a lo mejor hasta nos logramos quitar la etapa de ronda semilla y nos podemos tirar hasta Serie A. Pero mínimo teníamos claridad como que, ¿qué me va a comprar? Y claro, eso luego cascadea a building blocks, ¿verdad? Bueno, para eso van a necesitar un equipo técnico mínimo, van a necesitar un equipo comercial mínimo, van a necesitar tal otra cosa. Y entonces ya como que le das una lógica, pues, que no solo puedes llegar con, es para llegar a $1.000.000, sí, pero ¿y cómo? O sea, como que entonces eso. Y la segunda partecita del consejo es ser bien realista, en decir, yo puedo tener una idea en la cabeza cuánta plata necesito, pero puede pasar una de 3 o 4 cosas. Uno puede ser que no levante, pero ni un len, puede ser. Y no puede ser el fin del mundo si eso pasa, pues, porque es una probabilidad. Dos, bueno, de esa digamos que pensemos que sí más de algo vamos a levantar. Entonces yo siempre decía hay tres. Una es cuál es el mínimo necesario para poder a la fuerza y quizá tardándome más llegar a ese siguiente punto. Ese es el mínimo por el que salgo. Luego está el ideal, que es lo que me quiero diluir exactamente y lo que necesito, lo que creo que necesito. Y luego hay un 3, que es cuál es lo máximo que estaría dispuesto si eventualmente se llega a dar el caso. Ese tercer escenario pareciera ser el más bonito, pero no siempre es bonito levantar de más porque te diluís de más en un momento que quizá no lo necesitas. Y aquí estamos en el negocio de ser dueños de la mayor cantidad posible de la empresa en el momento de venderla, ¿no? Porque sí queremos eventualmente pues poder llevar la vida en paz al menos un ratito. Entonces, digamos que es importante esas tres. ¿Por qué? Porque entonces ya sabes a priori y no en el hit del momento hasta dónde puedes llegar, cuánto es lo mínimo y cuánto es lo mínimo y cuánto es lo ideal. Y eso también te ayuda a ponerle un tope, un deadline a cuánto tiempo vas a salir a buscar la plata, porque idealmente para salirla a buscar vas a tener que desenfocarte. Hay Mara que dice 100%, yo no me pude desenfocar 100%, o sea, medio que algo seguía haciendo, pero sí me tuve que desenfocar mucho de lo que realmente a un founder le gusta, que es construir y vender y construir, pues eso es lo que nos gusta y por eso es que estamos haciendo esto usualmente. Entonces, creo que valía la pena poner esos hitos porque si pasaba mucho tiempo y apenas llevábamos el mínimo, sabíamos que ahí nos podíamos quedar, ¿verdad? Y no pasaba nada, o ya habíamos llegado al ideal, pues ahí está. Y si eventualmente, y fue lo que nos pasó, gracias a Dios, creo que lo manejamos bien, pero nos pasó. Nos faltaba un pedacito de lo que queríamos para el ideal y entró un fondo grande que nos dijo, señor, yo le doy 5 veces ese pedacito que le hace falta. Y entonces, como ya teníamos esa idea de cuánto es lo máximo a lo que podemos llegar, pudimos negociar ahí. Subimos, cambiamos términos y evaluación para no diluirnos tanto, pero no se salió del plan, ¿verdad? Sino que ya estaba y pudimos ser quizá más rápidos de lo que pensábamos o había un plan de consecuencia de si pasaba, ¿verdad? Entonces yo diría eso. Quisiera apalancarme un poco en varias cosas, y más que todo viendo el tema del tiempo y todo, pero para ir ya ir poco a poco ir cerrando. Eh, Algo que dices que me llama mucho la atención y es, de mi menos que también han llegado donde un fondo que le dicen, no, pero es que están pidiendo muchísimo, ¿verdad? También creo que esa parte como, bueno, que es normal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tienen que reestructurar o se mantienen sobre la misma línea, o sea, eso es un tema, una pregunta que hago. No sé cómo les ha ido a ustedes cada vez que les sucede eso, ¿verdad? No sé, Alex o el mío Diego, para seguir ahí terminando el tema. Si querés, dale, Alex. Yo le digo que a mí no me ha pasado tantísimas veces y la vez que Ok. pasó dijimos, bueno, venga para acá y démosle, pero sí, si hubiera pasado muchas veces, seguro hubiéramos tenido que decir que no a varios, pues. Y sí nos pasó una vez que alguien dijo, estoy interesado en meter otro ticket, ya habíamos cerrado la ronda y dijimos, no, pues ¿para qué? No, ahí platicamos después y buena gente. Sí. Genial. Sí, en ese sentido, también nosotros cuando hicimos la primera ronda, después llegaron otros fondos y sí, tuvimos que decirles que no, que ya habíamos cerrado, pero eso es algo interesante porque esos fondos, el objetivo después es ir creando una relación. Si ellos estuvieron interesados al inicio, poder mantenerla, estarlos informando. Al final de cuentas, como Meli lo estaba indicando, es decir, aquí vamos a construir una relación de muchos años. Entonces, eh, como me dicen a mí en Chile, es decir, pololeamos un rato, ¿verdad? Hagamos esa relación de noviazgo hasta el hecho de ya llegar a un posible matrimonio y poder recibir inversión. Entonces,
Cuando vamos a comenzar a levantar capital, sí es bueno comenzar unos meses antes, en realidad ir creando, aprendiendo de los fondos, ir entregando cierta información para que nos conozcan. ¿Cómo establecer el monto? Bueno, una de las cosas que hicimos nosotros, por estar en el sector financiero, tal vez tenemos algunos conceptos un poco más claros en ese sentido, pero es decir, lo más básico, un presupuesto. Es decir, queremos llegar a este punto, ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos este personal, ocupamos contratar ciertas plataformas, tener ese presupuesto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pongamos un escenario óptimo, un escenario normal y el pesimista. Entonces, nosotros siempre vamos a ir a levantar el escenario normal y, como bien lo indicaba Diego, en caso de que se dé algo muy bueno, tener la capacidad de responder rápido a lo que un fondo quiera aportar, no superando la dilución que nosotros quisiéramos dar, porque como bien lo indica Diego, la idea es vender la empresa con la mayor cantidad de participación que posible por parte de los founders. Eh, igual, ¿qué pasa si no levantamos el monto que estamos necesitando? Tener esos escenarios siempre para poder determinar si podríamos llegar a los hitos mínimos que nos estamos proponiendo para llegar a esa segunda etapa. En el caso nuestro, ahora con esta última ronda que nosotros levantamos, el objetivo nuestro es llegar a una serie A. Entonces, pues teníamos ahí ya los diferentes escenarios y justamente el último fondo que íbamos a recibir en noviembre, llegó uno de los partners y me dice, Alex, como fondo de inversión te podría dar la plata, pero como amigo y como eh, persona que quiere que crezca SNAP y que ustedes, Gabriel y vos, tengan un muy buen retorno, no reciban ese dinero, no les hace falta. En realidad, vean los diferentes escenarios. Y en una reunión me construyó diferentes escenarios de cómo nos podíamos apalancar y dijimos, muchas sí, tienes razón, en realidad. Y esos son los fondos que posteriormente yo quisiera que entraran en una serie A también. Entonces, porque nos van a apoyar en muchos aspectos más. Y creo que de todos los fondos con los que nosotros conversamos, siempre nos dejan una enseñanza. Hay uno que conversamos en los últimos meses y nos dice, Alex, bueno, nosotros no invertimos en etapas tan tempranas, nos gustaría entrar en una serie A con ustedes, pero hágame una proyección de cómo usted llegaría a vender $100 millones. Y conversemos sobre eso, porque a mí me gustaría apoyarlo de aquí a una serie A, pero teniendo en mente en que ustedes van a ir a vender $100 millones. Ese es el objetivo que usted tiene que meterse en la cabeza desde ya. Entonces, bueno, son cosas que uno va aprendiendo y a veces uno se queda así como volado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo podríamos llegar a ese tipo de cosas, pero te están impulsando a salirte de esa otra etapa. Es decir, brincamos a 3 etapas, ¿cómo podríamos llegar allá? Entonces Sí, es interesante. gracias, Alex. Sí, no, ya para ir cerrando las últimas dos preguntas que tengo, una para ir muy de la mano al tema, y lo decías, y voy a ejemplificar mucho lo que has dicho, es, ya han levantado el dinero, ya están casi cumpliendo lo que están pidiendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, decía Diego que un momento llegó un fondo y le dijo, bueno, pues yo te doy 3 veces más de lo que estás pidiendo en este momento, ¿verdad? Como esa parte de manejarse, bueno, lo necesito o no lo necesito, lo cierro o no lo cierro. Nosotros aquí, por ejemplo, en el fondo que nosotros gestionamos acá, nos pasó de que había un monto que estaba pidiendo el startup y luego llegó y no había cerrado la ronda y seguía y seguía y seguía pidiendo, ya lo había pasado, entonces no sé cuándo es que iba a cerrar el proceso, ¿verdad? Por parte de él. Entonces, es nada más un pequeño consejo para en esa parte específicamente cómo definir cuando estoy ya dejémoslo y ya vamos al siguiente nivel específicamente. Pregúntame por aquello. Alex. Eh, Vamos a ver, ¿cuándo dejarlo? Creo que, vamos a ver, el levantamiento de capital es muy desgastante. Realmente, como lo decía Diego, uno como fundador quiere estar creando, eso es lo que a uno le apasiona, estar levantando plata
A algunos fundadores lo agarran como un estilo de vida, me he dado cuenta, pero es decir, es muy cansado, es decir, estar lidiando con muchas reuniones, por ejemplo, cuando nosotros levantamos nuestra primera ronda, es decir, el cumplimiento normativo es poco sexy, realmente es poco sexy para los inversionistas y nosotros tuvimos 72 reuniones con 72 fondos de inversión, de los cuales nosotros logramos cerrar 3 fondos. Entonces, pudimos haber levantado con Ángeles. En ese momento, una de las recomendaciones que nos hicieron fue, en la etapa que ustedes están, ustedes no necesitan Ángeles, necesitan algo más estructurado y bueno, seguimos el consejo, no nos fue mal, no nos ha ido mal y tal vez en algún momento no se puede necesitar Ángeles, pero pucha, fueron 72 reuniones, 72 presentaciones que hubo que hacer y muchas veces a cada fondo había que preparar la información muy particular. Entonces, yo creo que uno tiene que establecer un tiempo prudente y lo que levantaste en ese momento, es decir, dale, es decir, no te sigas desgastando porque no sea como una buena presentación, digamos, para los fondos en que estás levantando a futuro, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, ¿y por qué le ha costado tanto levantar plata? Entonces, sí es mejor como tener un periodo ahí y lo que levantaste ahí, punto, ya. Siga con el trabajo en la empresa porque ocupas crecer más. Gracias, Alex. Vuelvo a una pregunta, pero es que hay una pregunta que hay aquí que me hace Jorge Mario García, la que me gustaría que se lo hiciera a Meli. Eh, si quiere, Fátima, léela para que Meli la tenga ahí, para no irnos en la pregunta que le está haciendo, que me parece interesante, y ver cómo pueden las universidades colaborar en este proceso. Perfecto. Dice, ¿hay alguna bibliografía, biblioteca o medios que desde las universidades debamos utilizar en nuestros procesos de formación para preparar a los emprendedores y nuestro staff en temas de rondas de inversión en etapas tempranas? Ok, bueno, Jorge Mario, me gusta mucho su pregunta porque me da a entender que desde el ámbito de la educación ya están, ¿verdad?, buscando cómo meter, empatar un poco el currículo con más ese estilo de vida de emprendedor y me parece genial. Em, no sé exactamente de como biblioteca, sí que hay muchos medios, lamentablemente la mayoría en inglés, es la verdad, que Estados Unidos y Europa van años luz adelante nuestro en el tema de venture capital, em, pero desde Caricaco estamos justamente trabajando en un programa que se llama De la idea a la acción, es una academia, entonces o sea, literalmente, no les puedo decir exactamente cuándo, pero en un par de meses va a lanzar y están trabajando muy de la mano con universidades, o sea, tal cual, para hacer esto un poco más aterrizado. Entonces, sí te puedo decir que puedes meterte en nuestra página, caricaco.com, y ahí está la academia. Tenemos ahorita una guía, es como un ebook, un how-to, que tiene como 10 capítulos, literalmente como de llevar de cero, de la idea a la acción, así se llama. Eso es gratis y es descargable y con base en eso estamos montando un currículum. Pero puedes buscar, es más, escríbeme por correo y yo te paso los links. Tengo un montón de lugares para redirigirte. Perfecto. Muchas gracias, Meli. Igual, Mario, ahí nos puedes pasar. Yo con gusto te comparto la información de Melissa sin ningún inconveniente. Y ya, chicos, para ir cerrando, yo sé que ya estamos pasados del tiempo. Así en un minuto, sé cuál es el principal consejo que les pueden dar ustedes a ustedes startups que están en ese proceso de levantamiento de capital. Me gusta hoy, vamos a empezar ahora sí con las damas. Meli, en este momento, un minutito para cerrar. Bueno, primero que todo, si están en ese proceso, felicidades, porque eso no es para todo el mundo. Es muy desgastante, como dicen los chicos, o sea, se necesita demasiada resiliencia porque van a fracasar y les van a decir que no muchas, muchas, muchas veces. O sea, mi trabajo a veces es pésimo porque yo tengo que decir que no muchas, muchas, muchas veces, aunque quisiera decir que sí, muchas más de las veces que digo que sí. Pero, ajá, entonces, una palmadita en la espalda para todos que están en esas, porque o sea, escogieron un camino difícil. Y número dos, concéntrese muchísimo en empatar la visión que ustedes tienen con realmente solucionar un problema real, tangible que la gente está dispuesta a pagar por. Y no necesariamente es lo que ustedes tal vez tienen en mente hoy, ¿verdad? No se casen con una idea, cásense con una solución a un problema, ¿verdad?
Eso les diría. O sea, no con un problema, porque a veces se meten en la jupa que esto es lo que tenemos que solucionar y resulta que ese ni siquiera es un problema real. Tal vez para ustedes, pero no para sus usuarios. Eso les diría. O sea, enfóquense en construir una solución que realmente solucione, ¿verdad? Que la gente les resuelva lo suficiente como para querer pagar por ella. De ahí en adelante todo se acomoda. Gracias, Meli. Si gusta, Diego. Súper. Yo diría tres cosas. La primera es, y perdón que soy tan insistente en eso, pero definir si en serio necesitas levantar y por qué. De verdad, es que cuando uno emprende se está casando con un propósito de vida a largo plazo, o al menos bueno, sí, pues a largo plazo debería ser, y es una decisión que si uno no la toma bien, luego se puede, como les digo, pegar un tiro en el pie. Entonces, creo que mucho eso, definir bien, bien, bien por qué quiero levantar plata. Creo que eso lleva al siguiente, que es tener claro qué estás comprando y cuál es el trade-off de esa compra. Estás comprando responsabilidad, estás comprando tener que ir más rápido, estás comprando un montón de cosas en general. Entonces, yo creo que eso. Y el tercer punto es, no es magia, es un proceso de venta con un funnel literal. Así como decía ahorita Alex, no es, hablamos con 72 para quedarnos con 3. Y aparte es un funnel con una conversión bajísima. Entonces, a ver, sí o sí, tenés que tener un montón de posibles inversionistas con quienes hablar. La gran ventaja que tuvimos nosotros es que nos pusieron en un demo day con 500 cuates enfrente al mismo tiempo y eso nos dio el deal flow para poder, deal flow digo, o el pipeline para poderle hablar a un chorro de gente y que tener un chorro de nos rápido va a tener algunos is. Entonces creo que eso es importante, entender que es pura matemática, es un tema de, obvio, tenés que ser atractivo y todo lo que hablamos hoy, pero tenés que hablar con muchísima gente. Por otro lado, tenés que hacerlo en un periodo de tiempo muy, muy corto. ¿Para qué? Para crear FOMO de que la oportunidad se va a ir. Y por otro lado, tenés que tener muy claro cuál es el siguiente paso con todos para que los que te van diciendo que sí de una vez puedas ir cerrando saves y te puedan ir depositando y órale. Entonces, como que hay una lógica comercial, digamos, matemática de cómo hacerlo. Pero eso hasta que se dieron cuenta si efectivamente se iba por ahí el camino, porque si no, de nada sirve. No es cool levantar dinero. Es cool construir y no siempre se construye levantando dinero. ¿Verdad? Así es, Diego. Y Alex. Y para complementar lo que ha hecho Mel y Diego es ejecución. Muchas veces las personas se quedan en planificación, mucha estrategia y no ejecutan. Por eso, una de las cosas que más me gusta de Caricaco es el eslogan, ¿verdad? De la idea de la acción. Siempre me ha gustado desde que existe realmente, que los conozco desde hace muchos años. Y es eso, es decir, tienen la idea, comienza a ejecutar. Y justamente ese es el lema que tiene hoy en día mi jefe de ventas. Es decir, planifiquemos rápidamente, pero es decir, esto tenemos que ejecutarlo ya, porque si no, eh, no vamos a alcanzar los hitos que necesitamos y tenemos que ir muy, muy, muy rápido. Entonces, planifiquen, sí, establezcan su estrategia, pero tampoco se enfrasquen en eso. Es decir, no les dé miedo fallar, porque van a fallar muchas veces. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo literalmente me he paseado en todo. Es decir, ha sido 4 o 5 años de estar ejecutando esto y no sé, a veces me dicen, ya va Alex otra vez con eso. Y- pero al final de cuentas, de tal vez 10 ideas o 10 ejecuciones que vamos haciendo, 9 fallan, pero una la pegamos. Entonces, bueno, esa una viene a compensar lo que venimos haciendo. Entonces, no les dé miedo fallar y no se lo castiguen, es decir, más bien tomen eso de lección aprendida y aplíquenlo para la siguiente iteración. Y eso es lo que yo les diría complementando lo que ya dijeron Meli. Gracias, Alex. Bueno, chicos, muchas gracias a los tres. Gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros el día de hoy, por sus experiencias, eso mucho valor para tanto para los miembros, para nosotros en CAPCA, el poder formar, apoyar en este proceso de formación de emprendedores para seguir haciendo, desarrollar el área en el que estamos, que es Centroamérica, ¿verdad? Que más podamos formar y aprender y poder conectar más founders con inversionistas, eso es uno de nuestros objetivos. Y realmente muchas gracias a cada uno por su tiempo. Igual a cada uno de los que están acá y los que nos están escuchando, vamos a poner aquí un enlace, igual lo vamos a poner en el link ya cuando lo carguemos a nivel digital, para que si usted conoce alguna startup que quiera conectar con la asociación, por favor envíen el enlace
pásale este video es importantísimo, todo esto lo que se ha hablado el día de hoy, agrega mucho valor y eso es parte del objetivo que tenemos, poder tener emprendedores mucho más formados, ¿verdad? Con más conocimiento, que puedan tener lo que se necesita para poder conectar y poder hacer de que puedan crecer, ¿verdad? En cada uno de sus proyectos. Entonces, ahí se los vamos a poner acá en el grupo, ¿verdad? Aquí en el chat y también lo vamos a compartir. Y nada más, darles a todos una feliz noche, ¿verdad? Y los esperamos en el próximo Capca Talks, ¿verdad? Gracias a los miembros, gracias a la junta directiva de Capca, ¿verdad? Que impulsa este tipo de actividades y nos vemos. Que pasen feliz noche, pura vida. Noches. Hasta luego. Gracias, Feliz chicos. noche. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Alex. Gracias.